poquito de lo que hemos estado orando, hemos estado tratando de enfocarnos durante esta semana en el tiempo de oración para alinearnos a lo que Dios quiere y sobre todo para seguir trabajando el hecho de que el Señor es una realidad presente. Si me acompañas a hacer una oración, aleluya, aleluya. Oh, bendito eres, Señor. Señor, realmente no es que quiera compartir, sino Espíritu Santo. Lo que verdaderamente quiero en mi corazón es que tú des testimonio de Jesús. Tú des testimonio de la voluntad del Padre. Traigas revelación en esta hora, Señor, en este momento. Y pongas, Señor, hambre y sed de justicia. Aleluya. En nuestros corazones, como está escrito, tú pones el querer como el hacer, tu perfecta voluntad. Aleluya. En el nombre de Jesús, Padre bueno, te lo pido, Señor, en esta hora. Amén, amén, amén. Tenemos que aprender a reconocer todo lo que hemos sido poco a poco. Estaba nombrando este versículo y estaba recordando que en muchísimas ocasiones, no sé cuántas veces lo habrás dicho tú y lo habrás oído. Yo lo he dicho y lo he oído. Bueno, tranquilos que el Señor pone el querer como el hacer. Pero ¿a que no hemos nombrado la siguiente parte? ¿El hacer qué? Su voluntad. Por eso tenemos que tener un corazón bien abierto a reconocer y arrepentirnos. A reconocer y arrepentirnos. Mientras estábamos adorando estaba arrepintiéndome y diciéndole, Señor, qué pena de no haber sabido en aquel entonces, cuando tú diste testimonio, no haber sabido qué hacer. Porque no supe qué hacer. Y no entendí tampoco, porque no lo había ni leído, que el Espíritu de Dios da testimonio de Jesús. Por tanto, ahora lo pido. Ahora quiero que ocurra. ¿Qué es lo que quiero en un culto? El Espíritu Santo dé testimonio de Jesús. Dé testimonio de lo que el Padre quiere. Aleluya. Gosén fue una tierra que Dios separó para Israel en Egipto. Recuérdalo, Gosén, terminado en N, fue una tierra que Dios separó, apartó. ¿Cómo? ¿Como el Edén? ¿Cómo? ¿Como Canaán? Fue una tierra que Dios apartó, separó, apartó, para que Israel viviera en medio de Egipto. Fue un lugar, fue un territorio para vivir en medio de Egipto, para vivir en medio de este mundo. Hay un territorio. Tú y yo somos un territorio. Somos parte de ese territorio. De la misma manera que Abraham y el padre de José, Jacob, llevaban la promesa que todavía no se había cumplido. Esto ocurrió cuando José fue llevado, ahora lo comentaré, a la fuerza, pero Dios utilizó esa situación para ponerle como mano derecha del faraón. En ese tiempo en el que todavía la promesa de la tierra de Canaán no se había cumplido, Dios aparta un territorio que se llama Gosén.
Y nosotros tomamos, ¿a dónde vamos a encontrar lo que Dios hace? Cuando dice que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Cuando dice que no hay nada nuevo debajo del cielo, que todo es cíclico. Esto nos da entendimiento de que podemos ir a la palabra del Señor y aquello que Dios hizo lo volverá a hacer. José es el personaje importante de aquel tiempo, en el que a través de dificultades y adversidades será llevado por Dios para cumplir el plan de Dios de preservar a su pueblo. ¿Para qué era esa tierra de Gosén? Para preservar a su pueblo, para preservar la promesa contenida en aquellos que creían. Si tú crees en Dios, contienes lo que Dios es y contienes lo que Dios ha dicho. Y por eso eres preservado. Ahora, esto es una bendición. ¿Qué es lo que preserva o preservaba en aquel tiempo? Empieza por ese. ¿Qué preservar? Hacer que los alimentos se perduren en el tiempo. La sal, muy bien. Dios hacía preservar a su pueblo porque somos la sal de la tierra. Jesús dijo: vosotros sois la sal de la tierra y sois la luz del mundo. ¿Por qué? Por el contenido que tenemos dentro. Por el contenido. Así que igual que Abraham contenía la promesa porque se le dio a él, y esa promesa la contenían los que creían en la promesa, tú y yo somos fruto de esa promesa y contenemos la promesa. Así que necesitamos, por un lado, ser preservados y, como no, preservar a otros. Amén. Aleluya. Dificultades. Los hermanos de José lo intentan matar por envidia y terminan echándolo a un pozo. Sus hermanos tienen envidia, recibe unos sueños. Su papá tampoco lo hizo muy bien. Isaac, si mal no recuerdo, no lo hizo muy bien, en el sentido que lo prefirió tanto, pues que los demás tuvieron celos. Y aprendamos de la palabra para darles a todos por igual. Al punto de que quisieron matarlo y finalmente uno de ellos, Judá, dice: pero hombre, ¿qué vamos a sacar con matarle? Y tener que mentir y ocultar la muerte. Mejor vendámoslo. Y vendieron a José. Lo vendieron a unos ismaelitas que lo llevaron a Egipto. Lo llevaron, quédate con esto. Vendieron a su hermano a unos ismaelitas que luego lo llevaron a Egipto. ¿Por qué? Porque era Dios que lo estaba llevando. Y porque la vida es a través de pruebas, dificultades y adversidades. Si no hubiesen pecado Adán y Eva, no sería así, pero es así. Y la vida va por medio de estas circunstancias. José es vendido en Egipto a un oficial llamado Potifar en Egipto. Es vendido. 2 veces es vendido. La mujer de Potifar lo acusa de haberle querido abusar de ella cuando no fue verdad, y él tiene que huir, pero lo cogen y no huyó, salió corriendo para no caer en el pecado, pero finalmente lo encarcelaron. Así que
Lo venden, van a Egipto, lo vuelven a vender y después la cárcel. En las historias bíblicas llegamos a ver etapas de la vida cristiana. Etapas que algunos las vivimos de una manera y otros de otra, pero que todos yo creo que nos podemos identificar en alguna de estas etapas. ¿Cuántos habremos estado encarcelados sin darnos cuenta o dándonos cuenta? Atados en ataduras y en ligaduras. Muchos, ¿verdad? Yo he estado atado. Cuando no estamos alineados a la voluntad de Dios, estamos atados a otras cosas. ¿Por qué? Porque el mundo sigue siendo el mismo Egipto y el príncipe, el que gobierna este mundo, sigue siendo el mismo faraón. Y el faraón que hacía a los hijos de Israel, los esclavizaba. Finalmente, cuando tú ves el sistema, tú no ves el sistema que cada vez nos aprieta más, por todos lados, por los precios de las cosas, por las leyes también, nos aprieta. Porque el que gobierna este mundo sigue siendo el mismo que el que gobernaba Egipto. En la cárcel recibe revelación. Y aquí empieza lo bueno. En cada uno de estos lugares y en cada momento de la vida de José hubo bendición de Dios, hubo respaldo de Dios, y él no lo vivió como el castigo que aparentemente era. ¿Por qué? Porque con Potifar fue el gestor de sus propiedades. José se convirtió, Dios le dio gracia, sabiduría, y José se convirtió en el gestor de Potifar, que era un oficial del rey. Cuando fue a la cárcel, se convirtió en el gestor de la organización de los presos, porque el gobernante de la cárcel lo vio con sabiduría y lo puso. No vivió conforme al castigo que aparentemente parecían esos lugares. Quizás en el pozo fue el peor de los sitios. En el pozo donde no tenía nadie. Porque todos tenemos en nuestra vida uno o varios momentos, como aquel que tuvo Jacob, que estaba nombrando Tere, que se vio a solas y estaba a solas con Dios. Para estar en aquel encuentro con Dios, dice la palabra del Señor que Jacob dejó a toda su familia, a todos sus siervos, a todo lo que tenía, lo dejó aparte y él se fue solo a aquel lugar. Todos tenemos algún momento de soledad y el momento de mayor soledad tuvo que ser el del pozo o cisterna, como así lo llamaban en aquel entonces. A veces hay que pasar por la soledad para encontrarnos a nosotros mismos, para que el Señor nos encuentre, para que el Señor nos vea, para que el Señor pueda señalar en el buen sentido esto y esto y esto. Quiero cambiar en tu vida, quiero transformarlo. Yo te amo como eres, pero esto y esto tiene que ser transformado. Porque te amo. Porque todo aquello que tiene que ser transformado no nos hace bien, nos hace mal. En la cárcel recibe la revelación de los sueños de un panadero y un copero que se habían hecho mal, se acusaban el uno al otro
y fueron echados los dos a la cárcel. Recibió la revelación, cada uno tuvo un sueño, uno para bien, el otro para mal. José se lo contó a los dos, a uno le dijo: a ti te irá bien y vas a estar con el faraón mañana mismo, y a ti te cortarán el cuello, te colgarán y ya no estará, después de mañana ya no estará más. Revelación. Aún así, él pidió, porque la cárcel también vivió varios momentos difíciles en los que, a pesar de no estar en el aparente lugar de castigo como un castigo porque estaba por encima de todos los demás, a pesar de eso se sintió solo y clamó a Dios en su soledad por la promesa que el Señor le había dado y por el poder ver la promesa. Él pidió al copero, le pidió que se acordase de él, pero el copero se olvidó. Pero exactamente no es que se olvidase, exactamente es que no era el tiempo. Porque muchos pasamos por estos procesos de estar atados a diferentes circunstancias. A veces nuestras propias decisiones nos atan. Una hipoteca puede ser una atadura, y cuando las cosas van mal, un alquiler también puede ser una atadura. No digo que no haya que alquilar, ni no me meto con esto, pero que puede convertirse en cualquier momento en una atadura. Un mal gasto del dinero se puede convertir en una atadura y puedes vivir en una cárcel. La palabra dice que se olvidó el copero, se olvidó de él, pero yo comparto, porque así lo siento en mi espíritu, que no era el momento todavía. Pensamos muchas veces que el Señor se olvida. El Señor no se olvida de nada. No se olvida. No se olvida de ti. Aunque las circunstancias digan lo contrario, porque bien es verdad que vienen circunstancias, han venido circunstancias donde parece que el Señor se olvida. Pero no es verdad. Dios no se olvida. Pero es importante y es necesario pasar por esas circunstancias porque no es fácil, porque es mentira de que yo llegaré al culto y cuando pise el suelo, como es territorio sagrado, vendrá. No es verdad, es mentira. Porque esto es como un matrimonio. Hay que interactuar. Amén. Puede pasar un día, ¿verdad? Como el que llega a casa, la mujer o el marido, y vale para los dos. Oh, cariño mío, ¿qué tal? Y viene de buena. Hoy está de buena. Hoy viene de buena. Puede pasar. Pero no es así todos los días, ¿no? O a lo mejor me pasa a mí solo. No es así todos los días. Cuando llegó el momento, Faraón tuvo un sueño que verdaderamente este sueño no le dejó dormir. Le inquietó extremadamente. Perdió el sueño. Se inquietó tanto que a todos sus consejeros y a todos los que tenía le decían: pero cuéntanos el sueño, ¿cómo te vamos a dar la interpretación si no nos cuentas el sueño? Y él les decía que no, por allí.
os voy a contar el sueño. Vosotros me tenéis que decir el sueño, lo que he soñado, y entonces yo creeré que tenéis sabiduría. Y les puso las cosas difíciles. Esto ocurre también en Daniel. Ahora, ocurre en José, ocurre en Daniel, y a veces ocurren las cosas repetidamente. ¿Por qué y para qué? Para que entendamos que hay una manera, que el cielo está diciendo, esto es importante. ¿Qué debería de estar la iglesia soñando si Dios le dio aquellos sueños al faraón? Si Isaías habla de Ciro, el rey Ciro, y dice Isaías del rey Ciro, un rey que no me conoce, pero me servirá y sacará al pueblo de la esclavitud. Eso dice Isaías, profetizando sobre el rey Ciro, un rey persa, cuando Israel estaba esclavizado. Y Dios nos da a entender que en medio de los tiempos difíciles y dentro de lo que son sus planes, Él hace estas cosas. ¿Qué deberíamos de estar orando? Que a veces lo hacemos, pero con mayor intensidad, porque es voluntad de Dios. Orar porque Dios derrame sueños. Pon sueños. Pon sueños en los musulmanes, pon sueños en los gobiernos, pon sueños, Señor, en todos aquellos que tú tengas que hacer algo. Pon sueños, porque por un sueño se le llama a José. José recibe la revelación del sueño, incluso intercede por los que no habían recibido la revelación y le pide que no los matasen. Dice, hombre, no los mates, hombre, pobrecillo. Ya tienes la revelación, apáñate. Y teniendo misericordia de los demás, ¿cómo no vamos a orar? Que Dios siga obrando. ¿Por qué es importante esto? Porque venían 7 años de vacas gordas y 7 años de vacas flacas. Y era importantísimo preservar al pueblo de Dios. Así que Gosén es la tierra en la que José se le dio. Y cuando José se enteró de que cuando el faraón se enteró de que José habían venido sus hermanos y que tenía un padre, el faraón le dijo, ¿ves toda esta tierra que hay delante de ti? Aquella que es la mejor de Egipto, Gosén, esta es para que tú habites en ella. No había... Su padre salió de Canaán porque la promesa todavía no se había cumplido. Y Canaán se moría de hambre. Y el territorio de Canaán y Egipto y todos los demás territorios en torno a Egipto se morían de hambre. Y en medio de esas circunstancias, en Gosén había alimento. Y la palabra del Señor dice que allí hubo alimento para que ellos supiesen, que Dios es el Señor de la tierra. Dios es el Dios de la tierra. Y es necesario que tú y yo en este mundo, en este Egipto, entendamos que la iglesia, en general, la iglesia que lo crea, en estos tiempos seremos un Gosén en el territorio egipcio.
Un Gosén compuesto del tabernáculo de David. Un Gosén con la promesa de un reino de sacerdotes. Un Gosén donde hay santidad al Señor. Un Gosén donde se adora por lo que Dios quiere. Porque como decía Luis, cuando tú vas a pedir, el Señor ya sabe lo que vas a pedir. Y si buscas primeramente el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá. Ahora, ¿qué es tener hambre de sed y de justicia? ¿Qué es? Tendríamos que ir a ver qué es la justicia de Dios. Buscad primeramente el reino de Dios. El reino, el funcionamiento del reino, la eternidad, cómo funciona, qué ocurre. Y su justicia, que escrito está en toda la palabra de Dios, desde Génesis hasta Apocalipsis. En toda la palabra del Señor está escrito que Dios no descansará. Habla de aquel día en el que se cumpla la justicia de Dios. Se cumplirá la justicia de Dios. Se llama el día del Señor y aquel día. Y Jeremías dice que hasta que se cumpla lo que Dios quiere, sus planes y sus deseos, no acabará el enfado del Señor. Para los impíos justicia y para ti y para mí cumplimiento. Justicia para unos y cumplimiento para otros. Ahora, hemos empezado el culto hablando de alinearnos con lo que Dios quiere. Si cuando estamos hablando de estas cosas, tú te miras a ti mismo y a ti misma y no estás orando por estas cosas, arrepiéntete. Porque si no oras por estas cosas, puede ser que algunas no las hayamos entendido. Yo no me he puesto a orar hasta que no lo he entendido. Pero ahora que las entiendo, se forman en lo primero de mi oración. ¿Por qué en lo primero de mi oración? Porque la palabra del Señor dice que nos volvamos al primer amor, que nos volvamos a las primeras obras. Y volver al primer amor y a las primeras obras es poner a Dios y lo que Él quiere. Tú no puedes poner a Dios lo primero sin saber lo que Él quiere. Es mentira. Es mentira. No puedes poner a Dios lo primero sin saber lo que Él quiere. Cuando tú sabes lo que Dios quiere, entonces verdaderamente tomas una decisión de poner a Dios lo primero. Y esa decisión siempre te lleva a tener que tomar tiempo que podrías emplear en otras cosas para clamar por lo que Dios quiere. Por eso la palabra del Señor dice en Juan capítulo 6, versículos 26 y 27. De cierto os digo, me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Les estaba diciendo a aquellos que le seguían y experimentaron el milagro de los panes. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, la cual os dará el Hijo del Hombre, porque a ese señaló Dios el Padre. Me buscáis no porque habéis visto las señales. ¿Por qué Jesús dice esto?
si vieron los milagros con sus ojos. ¿Pero a qué se refería Jesús? Mateo 24 nos lo explica bien. ¿Qué son las señales? Las señales son las que nos indican en qué horario y en qué día o en qué tiempo o en qué temporada, en qué día no, en qué temporada o qué tiempo el cielo está apuntando. El cielo, el reino de los cielos es como un reloj y va apuntando temporadas. El día solo le conoce el Padre, solamente el Padre. El día no le conoce nadie. Por eso va apuntando a tiempos. Pero en Mateo 24 y 25 habla de señales. Y dice, cuando ocurran estas señales, ¿qué les estaba diciendo Jesús? Lo que al final en Israel lloró Jesús. ¿Por qué lloró Jesús? ¿Cómo quisiera Israel haberte acurrucado como la gallina toma sus pañuelos y los cubre? Pero no quisiste. Si al menos hubieses conocido tu tiempo. Si al menos hubieses conocido tu tiempo. Cuando Jesús está diciendo, no me buscáis por las señales que habéis visto. Porque si me buscaseis por las señales que habéis visto, estaríais pletóricos por ver el cumplimiento de la Escritura. Porque las señales nos indican que se está cumpliendo la Escritura. Las señales nos lo indican. Se están cumpliendo. Con José se estaba cumpliendo que sus hermanos restauraron la relación con él. Entre nosotros se están cumpliendo las señales. Dice que los hijos, el corazón de los hijos se volverá a los padres y el de los padres a los hijos. Y hablaba el otro día con unos hermanos que estaban viviendo esto. Digo, pero hermano, ¿tú sabes que esto que está ocurriendo no puede ocurrir si no es del Señor? Esta situación que estás viviendo es porque estamos en el tiempo y el tiempo se está cumpliendo. Porque las señales nos dicen qué es lo que se está cumpliendo. Y esto es algo tremendo. Así que tú y yo necesitamos profundamente entender, amar. ¿Por qué? Porque las señales son la comida. Porque las señales son la voluntad de Dios. ¿Qué dijo Jesús sobre esto? Cuando quisieron comprarle comida. Yo tengo una comida que vosotros todavía no conocéis. Y mi comida es hacer la voluntad de mi Padre y acabarla. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Todo lo que está escrito, que Dios dijo, de Génesis hasta Apocalipsis. Hoy me venía una prédica. Los viernes vamos a empezar a salir a evangelizar. Necesitamos un equipo de evangelismo. Ya iremos diciendo horarios, pero necesitamos un equipo. Y vamos a salir a evangelizar. Hoy yo ya estaba recibiendo una predicación para evangelizar. Señales. La palabra de Dios, la Biblia, es Dios. La Biblia, así se va a titular. La Biblia, hay un libro que es Dios. La palabra de Dios es Dios. Es Dios. Por tanto, leámosla y en esta mañana todo el camino ha sido, ahora estamos en la mesa. Y aquí hay una mesa. Yo lo creo.
para todos aquellos que creen, aquí hay una mesa. Nos hemos sentado a la mesa, porque Dios nos pone banquete y tú aderezas mesa delante de mí en medio de mis angustiadores. Aderezas mesa. Hay un lugar especial en medio de mí que se llama Gosén. Y en medio de Gosén, en mi casa, en mi vida, en la iglesia, en mi trabajo, te animo. Yo lo hice y funcionó. Haz que tu trabajo se convierta en un Gosén. Yo oraba todos los días por mi trabajo, me hice una agenda, tenía unos 80 o 90 clientes, hice una agenda por sus nombres, oraba todos los días por ellos y cada vez que el Señor me daba la oportunidad, la prioridad, lo que yo oraba a Dios era: lo más importante de mi trabajo es que le pueda hablar a alguien. Y entonces yo empecé a orar de esta manera y avancé. Lo más importante de mi trabajo no es el sueldo, Señor, es que pueda hacer tu voluntad en mi trabajo. Lo más importante en mi trabajo es que esté atento a cualquier oportunidad que tú me des de hablar a la persona. Y empecé a avanzar. Es más importante que el dinero, es más importante que pagar la furgoneta, es más importante, y así empecé a avanzar. Antes de dejar el trabajo tuve un mini avivamiento y se convirtieron varios en una comida. Pude hablar a todos del Señor, a todos los clientes, y les regalaba un calendario de la buena semilla en aquel entonces. Convierte tu trabajo en un Gosén. Podéis venir para terminar orando. Ese mismo Gosén fue el mismo Gosén. Murió aquel faraón que amaba a José, murió. Y surgió otro faraón que en vez de amar a José, tuvo temor porque en Gosén el pueblo se multiplicó y creció. En Gosén no eran pueblo al principio, eran los descendientes de Abraham, sus familias y sus animales. No había más, no había pueblo, ni siquiera pueblo. Pero en el transcurso de los años, en Gosén, en medio de todas estas circunstancias que hemos leído, la promesa creció y se multiplicó. ¿La promesa sirve para hoy? Si construimos un Gosén y nos creemos lo que está escrito, el cumplimiento de la palabra crecerá y se manifestará. Y verás cumplirse la palabra. Y verás cumplirse las señales. Y actuarás conforme a lo que dice la Escritura. Amén. Y viviremos. Y viviremos. En parte, viviremos. El Gosén es en parte entre los juicios y la tierra prometida. Gosén es en parte. Gosén es lo que se puede vivir hasta que Cristo venga. ¿Qué podemos vivir hasta que Cristo venga? Un Gosén. Un Gosén donde fueron preservados de la justicia. De la justicia. Recuérdalo, fueron preservados de la justicia. Porque para ellos era el cumplimiento. El cumplimiento. Por eso tú y yo tenemos que pedirle al Señor amor por el cumplimiento de la Escritura. Que se cumpla. Que se cumpla en mí, en mi casa, en mi familia, en mi trabajo. Que se cumpla.
cumpla la Escritura. Aleluya. En los juicios en Gosén, Dios mandó una cosa. Puedes ponerte de pie, estamos ya adorando al Señor. Mandó comer al cordero. Un cordero, la Pascua. La Pascua significaba pasar por alto. Y les mandó que comiesen el cordero y que no dejasen nada. Si les sobraba algo, les pidió: ves a tu vecino y compártelo con tu vecino lo que haya sobrado. Porque el cordero se tiene que comer entero. La Pascua significa pasar por alto. Y eso se celebró antes de que el último juicio, el que hizo morir a todos los primogénitos, pasase por alto sobre el pueblo de Dios. Pasó por alto sobre el pueblo de Dios. Pero era necesario comer el cordero. Comerlo entero. Jesús en este capítulo del 56, versículo 6, 56 en adelante, dice: el que no come mi carne y bebe mi sangre no tiene vida en él. Porque se trata de comer. Se trata de comer. Se trata de comer. A Ezequiel el Señor le dice: come el rollo. Le muestra un rollo escrito y le dice: come el rollo, sáciate de él y llena tus entrañas. Sáciate del rollo y llena tus entrañas. Come del rollo. Come del rollo. Porque es importante comer. Dice incluso que abrió la boca y se le ayudó a comer. Abrió la boca para comer el rollo. Y tú y yo tenemos que comer el rollo. Cristo es el verbo. Y cuando Cristo está diciendo: el que no come de mí y no bebe de mí, no tiene vida. Porque el que no come el verbo, el que no come la palabra, no tiene vida. Hay que comerla. Hay que comerla. Hay que comerla. Aleluya. Aleluya. Por eso estamos delante de ti en esta mañana, Señor. Contendiendo con nuestros deseos. Contendiendo con esta carne, con esta parte humana que no nos ayuda. Que no nos ayuda ni una pizquita. Aleluya. Contendemos, oh Dios, por comer el pan de cada día, por comer el banquete que nos has puesto delante de nuestros angustiadores, porque tú aderezas mesa, porque esa comida nos preserva, porque esa comida nos da el entendimiento, porque esa comida nos da la revelación. Aleluya, 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 porque tú has dicho que comamos. Aleluya. Oh, abre tu boca y díselo al Señor: yo quiero comer de ti. Yo quiero comer de ti. Yo quiero comer, oh Dios. Yo quiero comer. El Señor les dijo: el maná ese no era la comida verdadera. Yo soy la comida verdadera. Yo soy el pan de vida. Aleluya. Y el que no come de mí no tiene vida. Aleluya. Aleluya. Ya en Gosén había que comer el cordero entero. Comerlo entero quiere decir lo que nos gusta y lo que no nos gusta. Así lo comió Jesús. Así lo comió el día que le dijo al Padre: Padre, si puede ser, si hay otra manera, pase de mí esta copa. No hay otra manera, Padre. Y el Padre le dice: no, hijo, tiene que ser así.
Y entonces el Señor le dice, pero hágase tu voluntad y no la mía, y no la mía, y no la mía. Aleluya, aleluya, aleluya. Por eso hay que comer lo que gusta y lo que no gusta. Aleluya. Y decírselo al Señor. Quiero comerlo todo, 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 Jesús. Todo lo que está escrito, todo lo que ha dicho el Padre, aleluya. Quiero comerlo y entenderlo, aleluya. Porque en ello nos va la vida. Dependemos de ello. Dependemos de ello, aleluya. Oh, Espíritu Santo, sella este momento, aleluya. En el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Aleluya. Que el Señor os bendiga mucho. Aleluya. Aleluya. Y los que querráis y podáis, pues ahora hay una comidita. Pero no es la que adereza al Señor. Aleluya. Que tengáis una buena semana.